encarnado. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer este tema? Como estábamos diciendo al comienzo, hermano querido, hay muchos que están tratando de demostrar que jamás Jesucristo fue ese verbo encarnado, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano querido, si logran convencerte de que Jesucristo no es el verbo encarnado, entonces hacete esta pregunta. Si Dios no se humanó, si Dios no se encarnó y simplemente fue, no sé, un ser mortal con muy buenas intenciones, si querés llamar también, o un ángel, un buen profeta, lo que vos quieras, como lo están llamando últimamente a Jesucristo, y murió en la cruz. Responde esto, hermano, ¿será que es posible que nosotros podríamos ser redimidos por la sangre de esa persona si no es Dios encarnado? Lógicamente que la respuesta es no, porque ¿quién de nosotros puede ser redimido, puede ser comprado, puede ser salvado por la sangre de un ser mortal, por más buena persona que sea? Nadie. Entonces, esta doctrina es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no? Para poder realmente comprender qué es el Cristo encarnado. Acá tengo yo un breve comentario, ¿sí? Dice esto, eh, bueno, la disciplina que busca, a ver, hombre, de acá, la doctrina del verbo encarnado, el logo encarnado, no es simplemente un dogma aislado, es la columna vertebral que sostiene a todo el edificio teológico. Presta atención a esto, es la columna vertebral que sostiene a todo el edificio teológico, doctrinal. Eso es lo fundamental que tenemos nosotros como hijos de Dios. Cuando derrumban esto, te quedas sin nada, mi hermano. Te quedas sin nada. Si Jesús fuera solo un maestro, un profeta, un ser creado, el sistema entero, hermano querido, de la fe cristiana se desmorona por completo. Entonces, es nuestra necesidad reconocerlo como el verbo de Dios hecho carne. De esa forma es como nosotros lo comprendemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. En la teología, la revelación general, la creación, y la revelación escrita, la Biblia, culminan en la revelación personal. Si el verbo es Dios encarnado, la naturaleza, el carácter y la voluntad de Dios ya no son abstractos, tienen rostro, voz y conducta humana. Acá vamos a ver la primera respuesta de por qué Dios se tuvo que encarnar. Bueno, mi hermano querido, sabemos nosotros que Dios es un ser infinito, es un ser que completamente a Dios Padre, entonces automáticamente dejaría de ser Dios, porque un simple mortal pudo conocer por completo la esencia de Dios, ¿no? Entonces, uno de los beneficios, podríamos decir, de por qué también, y la necesidad de por qué se encarnó Dios, se humanó en el Verbo, Jesucristo, se hizo carne, es para hacerse ver, es para que de alguna forma nosotros como simples seres mortales podamos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Por lo menos de esa forma lo podemos conocer. Por ejemplo, mi hermana Beatriz tiene Biblia, yo creo que lea en tu versión Juan 1:18 y la hermana Yudimar Babuca Hebreo 1:1 al 3. Mira cómo lo dice bien clarito acá. Es necesario realmente, fue necesario que el verbo se encarne, nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos nosotros conocer lo que es abstracto, porque hay que recordar que Dios Padre es espíritu y necesitamos nosotros conocerlo y justamente Dios dio un cuerpo a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo, para de esa manera la humanidad pueda conocerlo, aunque sea un poquito, de acuerdo a la Biblia, ¿no? ¿Qué dice mi hermano querido en Juan 1:18?
Amén. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con Él, con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Amén, amén, amén. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso? A Dios nadie lo vio jamás, lógicamente, como estamos diciendo, es espíritu. Pero acá dice el unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se entiende, hermano querido? Necesitamos nosotros, o se necesitaba la encarnación justamente por esto, para que podamos conocer a través del Hijo al Padre. ¿Qué dice Hebreo 1, 1 al 3, mi hermana querida? Se fue la hermana Judimar, ¿qué pasó? Bueno, mi hermana Beatriz, si me puede leer, bueno, no sé qué pasó con la hermana Judimar que se fue. Hebreos 1, Sí, vendría a ser Hebreo 1, 1 al 3, por favor. 1 al 3. Amén. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual crió los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Bien. Yo me quedo con esta última, me quedo con esta parte que dice en Hebreo 1, 1 al 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ahí está, esa es la encarnación. ¿M? Ahí vemos nosotros a Dios humanado, hecho hombre, Jesucristo. ¿M? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, el primer punto que podemos ver por qué tuvo que encarnarse nuestro Señor Jesucristo fue directamente para dar a conocer al Padre a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma nosotros podemos conocer un poco más al Padre, ¿no? También hubo otra necesidad en cuanto a la parte doctrinal, y es la parte de la soterología, la salvación. Si nuestro Señor Jesucristo, o perdón, si Dios no se hubiese encarnado, ¿quién cree usted que debería de morir en la cruz? ¿Mm? Ningún ser humano, ningún ser humano podría jamás pagar por el pecado del mundo. Entonces, fue necesario la encarnación de nuestro Señor Jesucristo por un tema de soterología, o sea, de salvación. ¿Mm? De lo contrario, usted y yo todavía estaríamos perdidísimos. Bien, comentario. Para que la salvación lógica sea teológicamente válida, el Salvador debía de cumplir dos condiciones indispensables. Presta atención acá, ¿no? Ser verdaderamente hombre, ¿m? Para presentar a la humanidad y pagar la pena del pecado en la misma naturaleza que pecó. Ser verdaderamente Dios para soportar la ira divina, pagar una deuda de valor infinito y tener el poder de vencer la muerte. Entonces, ¿por qué debía Dios humanarse? Ahí está claro. Primeramente, porque siendo hombre representa a la humanidad. ¿Mm? Vamos a ver enseguida también que él, por ejemplo, eh, ha pasado por diferentes tentaciones, como llama la Biblia. Él ha sido probado en muchas cosas, incluso él mismo tuvo que pasar necesidades humanas acá en la tierra. Y por eso él es un representante de la humanidad, porque comprende justamente qué cosa, todas nuestras debilidades, hermanos queridos. Él comprende todas nuestras debilidades. Eso es tremendo, hermanos queridos. ¿Mm? No es un Dios que está distante, lejos.
Es un Dios que es empático con nosotros, nos ama. Bien, entonces, ya vamos a ver todo eso enseguida, ¿sí? Ah, a ver, texto bíblico para leer. Mi hermana, eh, Beatriz, léame, por favor, búsqueme Primera de Timoteo 2:5, tan amable. Primera de Timoteo 2:5, ¿sí? Y hermana Judimar, Hebreo 2:14 al 15. Sí. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Amén, amén. Presta atención a lo que dice acá, ¿no? Ahí claramente podemos ver nosotros lo que también llaman en la teología eh, para la hipostática. Ay, no me sale el nombre de ese, perdón. La hipostasis, ¿sí? Vemos nosotros ahí claramente, ya vamos a explicar bien eso si Dios permite. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, que también es Dios. Algunos lo explican como que es 100% Dios y 100% hombre. No vi que se habían unido los hermanos. ¿Cómo está mi hermano Eduardo? Bendiciones, Dios te bendiga, mi hermano querido. ¿Cómo estás? Bienvenido, saludos, mi hermano querido. Bien, aquí hermano, saludándolos. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Los escucho. Y también con ellos, no alcanzo a ver quién es el caballero o señorita que está abajo, si se quiere presentar, por favor. Así lo vamos conociendo, mi hermano querido. Abra su micrófono. Hola, hola, buenas noches. Carlos me llamo. Ah, ¿qué tal? Bien, bien. ¿De dónde sos, Carlos? Acá de Buenos Aires estaba escuchando atentamente. La verdad que no percaté exactamente la prédica, pero bueno, están hablando de Jesucristo y amo la palabra de Dios. Así que nada, escuchar y aprender, que nunca está de más. Muy lindo su mensaje. Buenísimo. Estamos viendo nosotros, no es prédica, es más bien un diagnóstico, un análisis. Estamos viendo un poquito a Jesucristo en este caso, por qué tuvo que encarnarse, ¿viste? ¿Cuál fue la necesidad teológica, doctrinal, bíblica, de por qué se tuvo que encarnar? Y acá estamos viendo justamente uno de esos motivos, es la parte de la soteriología, la salvación. Si Dios no se hubiese humanado, no se hubiese encarnado, vos y yo y todos los cristianos no podríamos haber sido redimidos, porque era necesario, como dice este versículo 1 de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios, un solo mediador entre dos hombres, Jesucristo hombre. Tuvo que humanarse o encarnarse para representar a la humanidad en cuanto al pecado. Y a la misma vez tuvo que ser Dios, porque de esa forma él iba a poder pagar la ira en cuanto al pecado en la cruz del Calvario. Y su sangre preciosa, por supuesto, iba a quitar para siempre, de una vez y para siempre, los pecados de la humanidad. Así que ese es el tema, mi hermano Carlos. Gracias por estar pasando por acá. Bueno, te invitamos a que te quedes. Ya voy a abrir micrófono para que cada uno comente lo que desee comentar, mi hermano querido. Amén, amén. ¿Quién está abajo? Amén, amén. Bienvenido, mi hermano Eduardo, creo que es también. Otro Eduardo, no sé. Abra tu micrófono, mi hermano querido. Salude a los hermanitos. Gracias por estar pasando por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo, ¿también Buenas sos? noches. De Colombia. Te pregunto si de Colombia. Bien, mi hermano querido. Bienvenido, mi hermano. Bien, bien. Vamos a continuar un poquito más. Ya abrimos el micrófono. Ya terminamos esta partecita. Presten atención porque estamos viendo justamente nosotros todo este tema, ¿no? Hermana Judimar, vos tenés Hebreo 2:14 al 15, por favor, si es tan amable. Amén. Dice así.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que Amén. por el temor de la carne, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén, amén. Perdón, mi hermana, que ya pensé que había terminado. Bueno, mira, seguimos viendo nosotros acá, por ejemplo, la necesidad de haber encarnado eh, Dios en hombre, ¿no? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Cristo tuvo que humanarse para representar al ser humano. Lo que usted y yo hemos padecido, estamos padeciendo en la carne y en la sangre, Él también, pero recuerden que lo hizo sin pecado. ¿Mm? ¿Por qué hizo eso? Ahí está el porqué. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Un segundito, ahí está, perfecto. Bien, mi hermano querido, veamos un punto más entonces. También era necesario su encarnación para mantener lo que es la naturaleza eterna de Dios. Por ejemplo, la doctrina del Dios Trino enseña que Dios es un solo ser en tres personas, ¿sí? Son coeternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconocer a Jesús como el Verbo implica que Él no comenzó a existir, como muchas veces aseguran algunas sectas, alguna organización religiosa, ¿no? Que Él comenzó a existir, que Él es un ser creado. Eso es un ataque directo a lo que es justamente esta doctrina del Verbo encarnado. ¿Mm? Porque al decir ello que Cristo no es el Verbo encarnado, que no es ese Dios coeterno junto con la divinidad, el Padre y el Espíritu Santo, y que Él simplemente comenzó a existir, entonces, vuelvo a repetir, no tenemos un Salvador, no tenemos un sumo sacerdote. Ellos dicen muchas veces que ya existía, o sea, hay que demostrar que Él ya existía en la eternidad. ¿Mm? Como la segunda persona de la Trinidad. Mi hermana Beatriz, léeme por favor Colosenses 2:9. Ahí vemos nosotros un texto bíblico. Mi hermana Judimar, Juan 1, versículo 1 al 14. Va a ser una lectura larguita, ¿vale? Mi hermana Beatriz, ¿vos tenés Colosenses 2:9, si tan amable? Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Amén, amén, amén. Muchas gracias. ¿Y qué dice Juan 1 al 14, mi hermana querida? Ay, se fue la hermana. Hermana Beatriz, ¿vos podés leer, por favor, eso? ¿Sos tan amable? Del 1 al 14. Hermano, Juan 1 del 1 al 14 dijo. Sí, mi hermana querida, sí. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.
y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermano. Me voy a ayudar a poder subir, por favor, dale. Yo me quedo con el versículo, el primero, el versículo 1 dice, en el principio que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No como enseñan muchas veces los mal llamados testigos de Jehová, que dicen que era un Dios, ¿no? Un Dios. Le agregan esa palabrita un, y ya por eso cambia por completo el versículo. Y también con el versículo 14, que dice, y aquel verbo, ¿sí? Fue hecho carne. ¿Mm? ¿Y qué hizo ese verbo hecho carne? Habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Y ahí vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue la necesidad de por qué tenemos que conocer nosotros, por lo menos de esta manera, aunque sea, lo que es la doctrina del verbo encarnado, ¿no? ¿Qué más podemos decir nosotros? Bueno, a ver, agregar aquí un comentario, ¿sí? Al asumir un cuerpo físico y una naturaleza humana, Dios demuestra que el mundo material no es malo, por definición. Bueno, esto es una enseñanza de los gnósticos que había en aquellos tiempos, ¿no? La encarnación dignifica al ser humano y promete la restauración futura de toda la creación. Filipenses, versículo 2, 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano José Isaías, ¿cómo está mi hermano querido? Dios te bendiga. Gracias por estar pasando por acá. Ahí te invito si quieres subir, mi hermano. Adelante, mi hermano querido. Bien, ahí vamos a dejar esta primera parte. Entonces, vemos nosotros la necesidad de conocer, comprender esta doctrina del verbo encarnado. ¿Por qué tuvo que suceder esto? Bueno, primeramente, como hemos dicho, para que el Padre sea conocido a través del Hijo. Se dio a conocer, como dice Juan 1:18. También fue necesario porque si no era Dios, no era el verbo encarnado, no era Dios humanado, entonces la parte soteriológica, la salvación, no tendría sentido. ¿Quién va a morir en la cruz para derramar su sangre y pagar la ira de Dios que estaba sobre la humanidad, que está sobre la humanidad? ¿Eh? También nosotros vemos entonces que es necesario para la doctrina del Dios Trino. Vemos nosotros ahí cómo Él está coeternamente coexistiendo también junto con las otras dos personas. Y también, por supuesto, vemos nosotros la necesidad de ver un Cristo encarnado para dignificar de alguna forma al ser humano, porque está siendo representado en todo sentido, en la debilidad, sobre todo nos conoce el Señor Jesucristo, de lo que padecemos. Y Él se puede compadecer, que ya vamos a leer un texto bíblico enseguida con respecto a eso, ¿no? Bueno, abramos el micrófono un momentito, mi hermano querido. Déjenme descansar, hagamos breve comentario, preguntas. No tiene audio, hermano, no tiene audio. Ahora sí, sí, había tocado mal. Mi hermana Judimar, ¿puede usted por favor abrir su micrófono? Vamos a hacer breve comentario de arriba para abajo. Ahí estaba Isaías, no sé si quiere subir, ayudar un poquito, sería de mucha bendición. Adelante, mi hermana querida. Amén. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga a todos. Bueno, también podemos ver en Hebreos 10, ¿verdad? Como este Jesucristo, ¿verdad? Dios se tuvo que encarnar porque ya
Por ejemplo, la sangre de toro, ¿verdad? Y de macho cabrío no podía quitar los pecados. Entonces, una de las razones en lo cual él tuvo que encarnarse, porque por el pecado entró por un hombre y la solución era por un hombre que también tenía que quitarse los pecados. Entonces, es un tema muy bonito, muy hermoso, porque el centro de nuestras vidas debe ser Jesucristo, ¿verdad? Y centrarnos en todo, en Él, para nosotros poder ser cristocéntrico, ¿verdad? Y poder también aprender a conocer a Jesucristo por medio de su palabra. Amén, amén, mi hermana querida. Mi hermana Beatriz, ¿quería hacer un comentario o algo con respecto a lo que estamos analizando un poquitito, mi hermana querida? Amén, sí. Sabemos que, y debemos recordar siempre que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y era necesario que Él muriera en la cruz para reconciliarnos con Dios, porque la única manera de estar reconciliados con Dios es reconocer nuestros pecados y reconocer que necesitamos el perdón de pecados. La única forma de recibir el perdón de nuestros pecados y nacer como nuevas criaturas y poder ser llamados hijos de Dios es reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. O sea, el plan de Dios para reconciliar al mundo era mandar a su Hijo Jesucristo. No había otra manera de reconciliar al mundo con Él, porque éramos sus enemigos. Era enviando a Jesucristo para salvar a la humanidad. Amén. Amén, amén, amén. Exactamente, ¿no? Mira, antes que la hermanita Carolina haga su comentario o su pregunta con respecto a este tema, la hermana Judimar había mencionado Hebreo capítulo 10. Bueno, hay que leerlo todo, ¿viste? O sea, es recomendable leer todos los capítulos, pero Hebreo 10 me gusta mucho porque acá también da la respuesta de por qué tenemos nosotros que conocer a este Jesucristo como el Verbo encarnado, porque es que ahora hubo una necesidad de que Dios se humane. Y esta es una de las necesidades importantes. Presta atención a lo que dice, ¿no? Y es sencillo, es lectura bíblica. Solamente leer tranquilo lo que dice acá, ¿no? Presta atención a lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen de esas cosas, presta atención, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año. La palabra es clara, ¿no? Los sacrificios que se solían hacer allá en el templo dicen bien clarito que nunca podía ser perfecto a lo que se acercan. ¿Por qué? Porque eran sacrificios de animales, macho cabrío, etcétera, etcétera. Y esos sacrificios solamente cubrían de manera temporal los pecados. Incluso hasta el mismo sacerdote tenía que estar una y otra vez continuamente limpiándose de todo esto, ¿no? Esto habla, por ejemplo, no de que, como dicen muchas veces, que no cumplimos la ley los cristianos. Tampoco es que nosotros estamos sujetos o queremos o vamos a cumplir como si cumpliera la ley mosaica. Porque acá claramente dice que ahora la ley está en el corazón de cada uno de sus hijos. Presta atención. De otra manera, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque lo que tributan este culto, una vez limpios, no tendrían más conciencia del pecado. Si eso dice en cuanto, si todos los sacrificios de animales antiguamente fueran, digamos, algo que a Dios le agrada, algo con el que Dios se va a justificar a la humanidad, bueno, tendría que ser ahí suficiente, entonces cumplamos la ley. Pero ¿qué pasó? Versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Ahí se dan cuenta, todos los años sacrificaban y recordaban. Muchas gracias, mi hermano Eduardo, por esos regalitos. Muchas gracias.
todos los años había que hacer lo mismo y recordar una y otra vez. Porque es imposible, presta atención, acá está el por qué tuvo que encarnarse Cristo. Porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten los pecados. ¿Y qué hacían entonces? Lo cubría, pero no lo quitaba. Por eso cada año debían de hacer uno y otro sacrificio. El 5 dice así, por lo cual, presta atención a esto, qué bonito. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitaba Dios humanarse, encarnarse en el verbo encarnado? ¿Por qué? Para sustituir ese sacrificio que año tras año se hacía y era en vano prácticamente. Porque lo cubría. Pero ahora viene un cordero pascual que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Presta atención. Versículo 6. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo en el rollo del libro que está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo, arriba sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Se dan cuenta por qué es necesario la encarnación? Ahora se dan cuenta por qué aquellos detractores de esta doctrina no quieren admitir que Cristo fue encarnado, que Dios fue encarnado, el verbo encarnado. Ahora se dan cuenta por qué en Juan, cuando cambian ellos que es un Dios, porque no quieren aceptar que Cristo es coeterno. No quieren aceptar, porque ellos tirando por tierra esta doctrina del Dios, de Jesucristo, el verbo encarnado, entonces usted y yo nos quedamos sin Salvador. Nos quedamos sin Salvador. ¿Por qué? Porque era necesario tener un cuerpo sin pecado, porque fue sin pecado, para que en la cruz del Calvario sea clavado en ese sacrificio perfecto y que por supuesto hace perfecto de una vez y para siempre a todos sus hijos. Hablamos de la perfección en cuanto a la salvación, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la perfección en cuanto a ser humano porque somos totalmente imperfectos como seres humanos. Termino con este versículo y doy lugar a mi hermana Carolina. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Y hoy en día, lamentablemente, hay sectas. Por ejemplo, en el Perú hay una secta que se hacen llamar los israelitas o algo así, que ellos están haciendo sacrificios. Ellos creen que por hacer eso son justificados. Hay sectas también actualmente, como por ejemplo los adventistas, los mal llamados testigos de Jehová, que ellos también dicen que hay que guardar la ley, el Shabbat y un montón de otras cosas más. Están las raíces hebreas, que incluso están circuncidando. ¿Entienden lo que le digo? Cuando acá claramente dice Jesucristo que eso, fue establecido Cristo encarnado para quitar lo primero. ¿Y qué era lo primero? La ley. Porque ahora Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Así es, mi hermano querido, así es. Versículo 12. Pero habiendo ofrecido ¿quién es este? Jesucristo. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque, otra vez dice lo mismo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Mi hermana Carolina, abra su micrófono. Comentario, pregunta, mi hermana querida. Adelante. Bueno, yo quería aportar.
este pasaje bíblico de Segunda de Corintios. Oh, entró la llamada. Bueno, hasta que la hermanita se ubique, No, le damos lugar. Ahí está. no, disculpa. Disculpen, hermanos. Dice, No, y todo de Segunda de Corintios, capítulo 5, nuevamente. Disculpa. atende tranquila, hermanita, y después lo leeré, le damos lugar al hermano Eduardo, y después volvemos a la hermana Carolina. Mi hermano Eduardo, abra su micrófono, mi hermano querido. No, espera, disculpa, ya regresé, ya. Eh, qué pena, nunca faltan los inconvenientes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, aquí dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Era porque sabemos que el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Era Dios encarnado. Muchas gracias por ese comentario. Querido privilegio, no puede ser justamente eso que reconciliamos al mundo, ¿no? Reconciliamos al mundo. ¿Lo estamos haciendo? Estamos reconciliando al mundo. Mi hermano Eduardo, ahora sí abra su micrófono, mi hermano querido. Bueno, Eduardo. aquí estamos. Ahora sí que, pues yo también tengo, ahora sí que un texto o un capítulo completo, no sé Dale, si... Bueno, como vos querés leerlo, no hay para ningún aquellos que problema. Vos sabés quieran, que acá hay... para aquellos que quieran seguir es Romanos 10. Si quieren seguir, si no, leo solito. Bueno, comienzo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué digo? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Sí? Que sea para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias, mi hermano querido, por esa lectura bíblica. Todo suma, por supuesto, ¿no? Estamos viendo nosotros entonces a Jesucristo como el Verbo encarnado, esa necesidad, ¿no?, de tener a esta doctrina fundamental para los cristianos, ¿no? Mi hermano Carlos es mi compatriota. Yo soy del norte argentino, mi hermano querido, soy de acá de Salta la Linda, así que bienvenido, mi hermano Carlos. Espero que esté ya con nosotros. Estaría bueno que sea parte de este equipo. Abrí tu micrófono, queremos escucharte un poquito, tu comentario, pregunta, con respecto a este tema que estamos tratando, ¿no? Ujú. Amén, hermano, amén. La verdad que sí me quedé hasta este momento porque el Espíritu Santo me ha hecho permanecer escuchando la palabra, compartiendo todo y acentuando que es verdad. Estoy simplemente sin Biblia en este momento, pero bueno, estoy lleno del Espíritu, así que entendido de lo que están hablando. Me gusta escuchar la palabra de Dios cuando la leen, porque muchos falsos están cambiando las letras, pero también hay que estar lleno del Espíritu Santo cuando Dios te usa como herramienta, para que verdaderamente sepan los incrédulos que el Señor tiene poder. Él verdaderamente es la luz del mundo, es el principio y el fin, el alfa y el omega. Como usted lo dice continuamente, tuvo que venir a la tierra a salvarnos como una ofrenda propiciatoria. Ya ha venido Él, no hay más ofrendas. Pero bueno, muchos no lo quieren creer, están predicando un Dios de dinero, simplemente es la ofrenda, el diezmo. Nadie habla de la salvación de las almas. Hay muchas iglesias frías, tibias, y verdaderamente el Señor es el camino al Padre. Él se ha dado por nosotros en esa cruz, hermosa sangre preciosa, la cual nos está lavando de pecado, y nadie predica la santidad. Dice que tenemos que dejar de vivir en nosotros para que Él abunde y se forme en nosotros como templos vivos, como luz sale en la tierra. Entonces, por eso los estoy escuchando, como cristocéntrico. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nadie cree que Jesús está vivo hoy por hoy. Son pocos los que hablan así. Por eso no debe ser muy querido, hermano, César, por tu palabra fuerte que estás dando. La palabra del Señor nos da revelación, habla de un Dios vivo, un Dios que se hace sentir, que cuida a sus ovejas, no las desparrama. Pero cuando hablas a esta gente que tanto dice amar a Dios, a Jesús,
le decís que Jesucristo da revelación, que Jesucristo es luz del mundo, ya no te quieren escuchar. Cuando vos le decís que Jesús es santo, que purifica a cada uno que se acerca a Él, que lo hace herramienta para hablarle a los que están encarcelados en su propia carne, ya de qué está hablando este tipo. Entonces, mi respeto hacia ustedes, porque leen la Biblia y la leen como tal, y transmiten ese amor que el Padre tuvo a nosotros sin merecer nada, porque somos erróneos, y ha dado a su Hijo Jesús en ese madero para que seamos levantados al Padre. Él no se dio abiertamente para el mundo, sino para los que crean en el nombre de Jesús sean salvos. Así que el entendedor sabrá que las ovejas que vienen a Cristo es porque el Padre las envía. Si no, nadie puede venir a mí, dijo Jesús. Así que nada, no voy a explayarme mucho más. Yo fui iluminado por Cristo entre gente predicando y no me creyeron. Pero bueno, el Señor sabe quién soy y qué talento me ha dado, y sigo salvando almas en la calle. Yo trabajo mucho con la gente que no tiene para ir a una iglesia, pero que escucha la palabra con amor y se salva porque se hace creyente en ese momento y deja de ser lo que era para pasar adelante y ser cristiano. Y es lindo poder decir que ya no vivo yo, sino que Cristo mueve mi vida y me lleva hacia adelante hasta cuando Él quiera, ¿no? Así que nada, los abrazo en el nombre de Jesús, porque a veces me siento solo en la tierra, como Cristo se habrá sentido en un momento, ese abrazo espiritual que se siente escuchando gente que habla verdad y no payasada, y juegan a quién sabe más, quién lee mejor, pero no dejan nada en el que escucha. Estoy lleno del Espíritu Santo escuchándolos, así que nada, los sigo escuchando y verdaderamente el Señor edifica a los que están del otro lado, porque el que escucha esta palabra es porque necesita comida espiritual, nada más. En el nombre de Jesús los abrazo. Gracias, mi hermano Carlos, por esas palabras, porque todo edifica, ¿no? Para eso tenemos este espacio para poder conversar un poquito, ¿no?, de las cosas que hablamos. Hermana Beatriz, si vos tenés la hojita, enseguida, ahora que salude yo al hermano Zamora, que está acá, Alan Zamora, un hermano también que buen maestro, vas a leer, por favor, de la página, ya te digo yo, ¿en qué página estamos? Página 16. Vas a leer el punto 3, que dice Jesucristo como el verbo encarnado. Lo vas a leer completito porque es corto, dale, si lo tenés, por favor. Déjame que lo salude el hermano Alan Zamora. ¿Cómo está mi hermano querido? Gracias por estar pasando por acá. Bienvenido, mi hermano querido. Salude a los hermanos que estamos aquí ya hace ratito estudiando la palabra. ¿Cómo está mi hermano querido? Muy bien, gracias hermano César. Es un placer saludarte y saludar a la hermana Yodimar, a la hermana Bea, a la hermana Carolina, al hermano Husil, creo que es que llama, Eduardo. ¿verdad? Sí, Carlos, y a ti, ¿verdad, hermano? Que es un placer poder entrar en la familia de la fe para edificarnos mutuamente en la santa palabra, porque la palabra de Dios es la Amén. única fuente de vida, de edificación, de consolación, de exhortación. Ella es la única, ¿verdad?, que nos hace sabios y salvos también, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, ¿verdad? Poco me escuchaste, es el tema que tenía del profeta Elías, ¿verdad? Haciendo una comparación a los profetas, ¿verdad?, de Dios, a los profetas que no son de Dios, a la profecía que es de Dios y a la profecía que no es de Dios. Hay una grande diferencia. Pero sí, estaría escuchando, hermano, ¿verdad?, el tema que tiene para que pueda empaparme y pueda, ¿verdad?, aprender de ustedes también. Dios te bendiga, hermano. Dale. Gracias, hermano querido. Muchas gracias.
A ver qué pasa acá. Oh, oh. Bueno, se tildó. ¿Me escuchan a mí? Está como tildado esto. Vamos a continuar entonces un poquito más con este estudio. La hermana, voy a dar vuelta a la cámara un poquito para que veamos ahí. Bueno, no puedo abarcar mucho la cámara, pero algo se lee. Déjenme un segundito que se me quiso tildar un poquito todo esto. A ver, un segundito. Bueno, yo estoy Un lista. segundito, por favor. Sí, hace nomás la lectura, mi hermana querida, para que podamos nosotros avanzar un poquito más ya con todo esto, ¿dale? Mi hermano, supongo que es de Salvador o de Honduras, me parece el acento muy de por aquí. Bueno, Jesucristo como el Verbo encarnado. En el Nuevo Testamento, especialmente, Jesucristo se revela como el Verbo encarnado, la personificación física de lo que es el propio Dios y una revelación de la naturaleza y el ser de Dios. En Cristo quedan revelados todos los atributos que pertenecen a Dios, especialmente su sabiduría, poder, piedad y amor. Mediante Jesucristo, los hombres pueden conocer a Dios en una forma más precisa y detallada que en cualquier otra forma de la revelación divina. Jesucristo es el Verbo, según Juan 1:1. De acuerdo con lo que dice en Hebreos 1:3, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un propósito fundamental de Dios, revelarse a sí mismo a sus criaturas mediante Jesucristo. A ver, un segundito. Ahí. Bien, ¿qué es lo que está leyendo la hermana? Este es un comentario justamente de este libro que estamos estudiando nosotros, Teología Sistemática 1, esto es Cristología. Vemos a Jesucristo como el Verbo encarnado, ¿no? El comentario que leyó la hermana, yo lo voy a repasar brevemente, dice así, que el Nuevo Testamento, especialmente, Jesucristo se revela como el Verbo encarnado, que es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué es esto? Presta atención a esto, mirá, qué hermoso que es. Es la personificación física de lo que es el propio Dios. Como estamos diciendo hasta ahora, ¿por qué tuvo que tomar cuerpo Dios? Porque Dios Padre es espíritu y necesitaba de alguna forma revelarse a la humanidad para personificarse, para que la humanidad pueda sentirse identificado. Cristo se humanó, se encarnó justamente para representar a la humanidad en cuanto a muchas cosas y de paso, por supuesto, que Él conoce las debilidades tuyas y mías. Él fue tentado en todo, dice los textos bíblicos, ¿sí? Pero por supuesto sabemos que Él caminó sin pecado. ¿Se acuerdan? En el desierto fue tentado por Satanás, tremendo, ¿no? Acuérdense también, recuerden, Jesucristo tuvo hambre, Jesús tuvo frío, tuvo sueño, Él lloró, Él también se enojó, hasta tuvo miedo. Y esa es la parte humana. ¿Por qué pasó todo eso? Porque Él así es como se nos conoce a nosotros en nuestra debilidad. Todos nosotros también pasamos hambre, frío, miedo, ira, etcétera, etcétera. De esa manera es como también Él se hace conocer de manera personificada, físicamente, como el Dios Padre que conocemos nosotros en la Biblia, ¿no? Dice que es una revelación de la naturaleza, el ser de Dios, eso es lo que hizo Él, la personificación física de lo que es el propio Dios y una revelación de la naturaleza y el ser de Dios. Por eso Él es misericordioso, porque nos conoce, hermano querido. En Cristo quedan revelados todos los atributos que pertenecen a Dios, especialmente sabiduría, poder, santidad y amor mediante Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que así también como hemos visto nosotros en la Biblia a un Cristo humano, pasando la necesidad como un ser humano, también hemos visto nosotros en la Biblia un Cristo lleno de poder, de sabiduría, de santidad y amor.
que por supuesto son atributos que pertenecen a Dios, no a un Dios, sino a Dios. Por eso Cristo. Amén. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, vemos nosotros un Cristo caminar por las aguas. Vemos un Cristo multiplicando panes y peces. Vemos un Cristo, por ejemplo, resucitando muerto. Todo eso demuestra justamente lo que es la sabiduría y el poder y demuestra que Cristo es Dios. Todo eso lo vemos, presta atención, que dice Cristo siendo, ¿qué cosa? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? Del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esos son atributos de Dios, habiendo efectuado la purificación ¿de qué? De nuestros pecados. Ahí está justamente el verbo encarnado. Para purificación de tus pecados, los míos y de la humanidad, tuvo que tener un cuerpo. Por medio de sí mismo se sentó a la dieta de la majestad en las alturas. Es un propósito fundamental de Dios revelarse a sí mismo a sus criaturas mediante Jesucristo. Eso es en cuanto, hermano querido, a lo que es el Jesucristo encarnado. Para terminar, vamos a leer, hermano querido, la hermana Beatriz, por favor, léeme la hojita el punto número 4, donde habla de Jesucristo como Salvador. Cuando quiera, mi hermana querida, me lo lees, dale. En el drama de la historia comenzó con la creación del hombre, la caída y el fin con los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra de Jesucristo como Salvador es un tema prominente de la Escritura. Cristo es la simiente prometida que conquistará a Satanás, según Génesis 3:15. En el Antiguo Testamento, Cristo aparece descrito como el siervo de Jehová, quien echará sobre sí los pecados de la totalidad del mundo, según Isaías 53, 4-6 y Juan 1:29. Como sacrificio por el pecado, Él tiene que morir sobre la cruz y sufrir el juicio del pecado de todo el mundo, según 1 Corintios 15:3-4, 2 Corintios 5:19-21, 1 Pedro 1:14, 1:18 y 1 Juan 2:2 y Apocalipsis 1:5. Como Salvador, Él no solamente es el sacrificio por el pecado, sino también nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 7:25-27. Amén, mi hermana. Esta es la última parte ya de esta lección. Ya esto es lo último que estamos analizando nosotros en cuanto a lo que es nuestro Señor Jesucristo, la parte de lo que es la cristología, ¿no? Según este escrito que estamos analizando acá, ¿sí? El drama de la historia, comenzando con la creación del hombre, la caída y el fin con los nuevos cielos y la nueva tierra, la obra de Jesucristo como Salvador, es un tema prominente en las Escrituras. Por eso nosotros nos consideramos cristocéntrico y no espiritucéntricos. Acuérdense ustedes de eso, recuerden, hay que tener mucho cuidado. No con esto queremos decir que el Espíritu Santo no tiene su lugar dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Cristo es la simiente prometida que conquistará a Satanás. Eso lo tiene allá en Génesis 3:15, en el Antiguo Testamento. Cristo aparece descrito como el siervo de Jehová. Mi hermana Judimar, buscame por favor Isaías 53, 4-6, y la hermanita Beatriz va a leer Juan 1:29. ¿Sí? Isaías 53, 4-6. Ahí en el Antiguo Testamento, Cristo aparece como el siervo de Jehová, quien echará sobre sí los pecados de la totalidad del mundo. Encontrate, hermana querida, Isaías 53, 4-6, perdón. Amén. Mi hermana. Amén. 23, 6. 53, 4 y 6. 4 al 6. Ok. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Son versículos bien soteriológicos, en este caso profético, ¿no? Que a veces lamentablemente son mal usados en alguna congregación para predicar un evangelio como de supuesta sanidad física, ¿no? Por su llaga fuimos todos sanados y todos somos curados. Pero no, esto habla de la salvación. ¿Qué dice Juan 1:29, mi hermana querida? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Mire, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, qué bueno. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por ese motivo tuvo que encarnarse. Ahora lo estamos viendo como el Salvador, ¿no? Déjenme saludar un poquito a los hermanos que están acá en YouTube. Muchas gracias por estar pasando. Los amigos, su hermano Andrew Moore, Kathleen, pide oración por su familia, por la salud y por su matrimonio. Catherine, Kelly, así que hermano, pongámonos a orar por ello. Bueno, acá hay un honesto que dice puro show, puro show, ahora todos son pastores y profetas. Bueno, debe ser que está enojado nuestro amiguito, por eso dice todo esto, ¿no? Hermano querido, para ir terminando, vemos nosotros acá que dice, como Salvador, Él no solamente es el sacrificio por el pecado, sino también nuestro sumo sacerdote. Qué tremendo esto del sumo sacerdote, ¿no? Acá tengo yo un comentario para que analicemos esto último. ¿Por qué habla aquí nuestro sumo sacerdote? Bueno, este comentario dice así, que en la teología sistemática, el oficio de Jesús como sumo sacerdote, o sea, sacerdocio de Cristo, forma parte de su triple oficio. Mientras que como profeta Jesús nos habla de parte de Dios, como sacerdote representa a la humanidad delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un texto bíblico, ¿no?, que habla, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice ahí clarito, ¿no?, que Él es nuestro abogado, que está constantemente intercediendo por usted, por mí. Ese es el sumo sacerdote que tenemos allá, hermano querido. A ver cómo lo dice acá, déjame que lo lea un poquitito. Pero esto es tremendo. Acá está. Dice así, Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Debería ser lo lógico, ¿no? No pecar. Pero dice acá, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Por eso es el Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Hermano querido, Él es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque como está diciendo este comentario, Él es el profeta que habló de parte de Dios y también fue el sacerdote de toda la humanidad delante de Dios. En el Antiguo Testamento vemos nosotros a los sacerdotes como ellos ministraban de espalda al pueblo y de frente al lugar santísimo, ¿no? Así ministraban. Y el profeta era al revés, de espalda a lo que era la parte del tabernáculo, el lugar santísimo, y de frente al pueblo. En este caso, vemos a Jesucristo, que Él es el profeta que habla de parte de Dios y es el sacerdote que representa a Dios. Otra cosa más, hermano querido, hay que darse cuenta acá, que Él mismo, siendo un sacerdote, un sumo sacerdote, Él mismo también fue a la misma vez el sacrificio. ¿Se dan cuenta por qué es sumo sacerdote?
¿Quién pudo hacer eso? Nadie. Miren, comentario. Ofreció el sacrificio perfecto y definitivo. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes debían ofrecer repetidamente animales para cubrir los pecados, tanto los suyos como los del pueblo. Jesús revolucionó el sacerdocio porque Él fue al mismo tiempo el sacerdote que ofrece a la víctima sacrificada. Él mismo, siendo sacerdote, se presenta como ese sacrificio perfecto, como el Cordero Pascual, ¿no? Su sacrificio fue perfecto, hermano querido. Acá es donde usted tiene que hacer mucho hincapié. ¿Por qué decimos que su sacrificio es perfecto? Acá hablamos, hermano querido, de una seguridad de la salvación. Esto es algo que tenemos que comprender, que no existe la pérdida de salvación. Cuando nosotros decimos que perdemos la salvación, estamos despreciando y desmereciendo este sacrificio que hizo Cristo. Su sacrificio fue perfecto, como lo hemos leído hace rato allá en Hebreos 10. Es perfecto de una vez y para siempre. Él no ofreció sangre ajena, como lo solían hacer los sacerdotes, sino que Él ofreció su propia vida, su propia sangre. Y no solamente ha logrado cubrir temporalmente la falta, sino que Él ha expiado y ha quitado para siempre nuestro pecado. Por eso es el sacrificio perfecto. Mi hermana Beatriz, búscame por favor Hebreos 11 y 12. ¿Qué dice ahí mi hermana querida? Hebreos 9, 11 y 12. Él es también un sacerdocio superior, según la orden de Melquisedec, ¿se acuerdan? Los sacerdotes levíticos, leo esto y ya a mi hermana le doy lugar para que lea el versículo. Los sacerdotes levíticos eran temporales porque morían, y su sacerdocio dependía de la genealogía humana. Jesús pertenece al orden Melquisedec, un sacerdocio eterno, real, y no sujeto a las limitaciones genéticas o de muerte. Por eso es el sumo sacerdote de nosotros. ¿Qué dice mi hermana querida allá en Hebreos 7, 23 al 24? No, perdón, Hebreos 9, 11 al 12. Abra su micrófono, mi hermana querida. Pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Amén, gloria. Den cuenta cuando decimos nosotros, cuando algunas personas, algunos amiguitos o algunos hermanitos por ahí que no comprenden bien todo esto, y dicen, no, lo que pasa es que el creyente puede perder su salvación. Pero si decimos eso, entonces, ¿de qué valió todo este sacrificio del orden de Melquisedec, del sumo sacerdote? De ese que se entregó a sí mismo y se presentó como sacerdote en representación de todos nosotros y derramó su sangre preciosa. Cuando lamentablemente se enseña de esa forma, si usted se pone a analizar más profundamente, va a ver que están hablando de una salvación por obra. Porque no están aceptando, por ejemplo, este sacrificio perfecto. Miren lo que dice, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿Cómo podemos despreciar la sangre de Cristo diciendo, sí, Cristo murió por mí, Cristo me salvó, pero yo tengo que esforzarme, pero yo tengo que perseverar en todo esto? ¿Por qué? Porque puedo perder la salvación. Ajá. Y los textos bíblicos que dice que lo hizo de una vez y para siempre, es tremendo, hermano querido.
entró una vez, ahí está de vuelta, mire, sino por su sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna redención. Por eso es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Mi hermana querida, búscame Hebreos 7, 23 al 24, mi hermana querida también, por favor, dale. Hay que entender también que él, siendo ya el sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios Padre, él está intercediendo continuamente por usted y por mí. Y esta es una gran diferencia en cuanto a aquellos líderes religiosos del pasado, porque la labor sacerdotal que hace Jesús no terminó en la cruz ni en su resurrección. Actualmente, en su estado de exaltación, está en la dieta del Padre, Jesús realiza una intersección activa y continua por usted y para siempre lo hace. Continuamente. ¿Qué dice mi hermana querida ahí en Hebreos 7, 23 a 24? Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Clarísimo texto bíblico. Por eso es el sumo sacerdote, voy a repetir, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Bien, con esto vamos a ir dejando entonces para acá el estudio, sabiendo entonces que tenemos nosotros a este sumo sacerdote, que él mismo se ofreció en ese sacrificio perfecto y para siempre. Él se compadece de nuestras debilidades porque, bueno, él en realidad vivió como un ser humano, siendo el verbo encarnado, él experimentó la condición humana, la tristeza, como dijimos, el llanto, la ira, el sufrimiento, las tentaciones, todo eso, pero lo hizo sin pecar. Eso hay que entender, que lo hizo sin pecar. Por lo tanto, él es un mediador, no que está lejos, sino es un mediador que está profundamente empático con todos nosotros. Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, presta atención, que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta? No tenemos esos sacerdotes del Antiguo Testamento que ellos no podían quizás compadecerse de nuestra debilidad. Pero este sumo sacerdote sí, porque él vivió siendo Dios, se humanó, se encarnó, caminó y conoce nuestra debilidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Jesucristo, hermano. Pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Ahora sabe usted que ese Jesucristo también padeció lo que usted está padeciendo quizás ahora. Él pasó hambre, frío, tristeza, lloró, todo, hermano querido. Él es el sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestra debilidad porque conoce nuestra debilidad. Ese es el Jesucristo, el Verbo encarnado. Amén. Abran su Shurimar, abra su micrófono, así nos vamos despidiendo. Amén. Un capítulo muy hermoso, el que mencionó ahorita. Me encanta mucho ese capítulo porque nosotros como seres humanos padecemos muchas necesidades en este mundo y aquí una vez más Jesucristo nos comprueba, ¿verdad?, de que él se compadece de nuestras debilidades, conoce a profundidad nuestro corazón, nuestras necesidades, cada una de las cosas que nosotros padecemos. Muy lindo de verdad porque mucha gente, recuerdo que anteriormente me decía, yo por ejemplo soy una persona que me gusta mucho llorar
Porque no sé, todo me da como que sentimiento, no sé, a lo mejor en mis lágrimas, bueno, pero entonces me decían, no llore, no sea llorona, usted sabe que la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tenemos que ser fuertes, no tenemos que andar por ahí demostrando nuestras debilidades. Pero acá me doy cuenta que sí, somos débiles y Él se fortalece en nuestras debilidades, Él nos ama, tiene misericordia, tiene amor, nos demuestra cada día que nosotros sufrimos aflicciones en este mundo y que no tenemos que ser de hierro, no tenemos que tener ese sistema en la cual nos enseña, por ejemplo, las personas que nos dicen, no debemos demostrar debilidad, tenemos que ser fuertes ante todo el mundo, demostrar que tenemos a un Dios poderoso y por lo tanto debemos tener nuestra cara dura y decir todo lo puedo, todo lo puedo. Pero no, aquí este capítulo nos muestra que Jesucristo nos ama, un amor tan hermoso para con nosotros, que Él sabe que nosotros somos débiles y que debemos cada uno de nosotros saber que Él es nuestro centro, Él es todo y que la salvación no se pierde. Definitivamente, hay mucha gente que dice y se agarra de ese texto que dice que por los que perdieron la gracia y dicen que se agarran de ahí para decir que la salvación se pierde. Pero aquí una vez más nos demuestra que no es así, que nosotros nos debemos acercar confiadamente a Él, ¿verdad? Y ante el trono de la gracia. Definitivamente la gracia es hermosa para cada uno con nosotros, para uno es el medio más importante nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante, pues que en nuestras debilidades Él se va a fortalecer y que no solamente sea nuestro Salvador, sino que también sea nuestro Señor, porque en estos tiempos las personas están yendo a una iglesia, a una congregación, diciendo yo soy salvo y para mí es suficiente, pero no tenemos a Cristo como nuestro Señor, que debemos de servirle, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos el ministerio de la mayordomía. Debemos servirle porque Él, nuestro Señor, para que nosotros podamos llevar el Evangelio, servirle al Señor Jesucristo para poder predicar su palabra a toda criatura y cumplir con ese ministerio. Amén. Amén. Qué lástima que se te escuchó muy bajito porque parece que tu micrófono o algo está muy, muy bajito, ¿viste? Pero bueno, algo se entendió perfecto. Yo digo para acá, para el YouTube, no sé si habrán ellos entendido un poco, ¿no? Mi hermana Beatriz, últimas palabras para despedirnos con respecto a lo que estamos analizando. ¿Qué te pareció? ¿Qué viste, mi hermana querida? Muy lindo todo, hermano, y entonces podemos entender que el Señor Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino que es nuestro sumo sacerdote. No podemos hablar de sacerdotes terrenales, podemos tener pastores, podemos tener hermanos, podemos tener maestros, pero el único sacerdote a quien podemos llamarle sacerdote es el Señor Jesucristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando hermana Yudimar le dicen que no llore, que no hay por qué llorar, si el Señor Jesucristo lloró, ¿cómo no vamos nosotros a llorar? Y de todas maneras, si nos dejó el llanto es con un propósito, y el llanto tiene mucha, ¿cómo le digo? Mucha importancia, porque si no lloramos podemos tener un problema emocional más. El llanto es una forma de desahogo, y si no desahogamos nuestro dolor o nuestra tristeza con el llanto, podemos tener problemas emocionales más serios. Así que es un desahogo, y es en los momentos de dolor y en los momentos de sufrimiento, el llorar es un alivio, es un desahogo, y Dios nos ha dejado el llanto para algo. Así que cuando queramos llorar, lloremos. Y no solo se va a llorar de dolor, se va a llorar de alegría, se va a llorar de gozo también. Amén.
Amén, amén. Eso a veces lastima mucho el cuerpo de Cristo cuando se intenta obligar a hacer algo que es antinatural, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hablando un poquito ya del tema, saliendo del tema que estamos tratando, pero creo que viene al caso también. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez me había engripado, ¿viste? Me agarró una gripe y claro, entonces yo andaba con un par de pastillas para tomar, para que se me calme un poquito la fiebre, para que se yo la gripe, ¿viste? Y me acerco yo a la parte del buffet de la iglesia, donde había una hermanita. Y le digo a la hermana que por favor me pase un vaso de agua, ¿viste? Me pase un vaso de agua porque, bueno, necesitaba tomar un par de pastillas para recuperarme, estar un poquito mejor en la congregación. Y me dice la hermana, ¿para qué el agua, hermano? No, que voy a tomar un par de pastillas. Reprendo esas palabras en nombre de Cristo, cancelo todo esto. Usted tiene que declarar en el nombre de Cristo que no está enfermo, porque por sus llagas fuimos sanados y etc. Y yo me quedé, y yo era nuevo en la fe, y me quedé pensando, pero ¿cómo es si somos seres humanos todavía? Todavía nos enfermamos. ¿Quién de los que están acá no se ha enfermado? ¿Quién nos enferma? Y claro, ahí te quieren obligar a hacer decir algo que no es natural, no es natural. Si yo estoy triste, estoy cabizbajo o estoy en depresión, no quiere decir que es porque tenga pecado. Todavía estamos en este mundo, hermanos queridos. Un mundo que lamentablemente el sistema mundanal de este mundo, manejado por el maligno, como dice el sistema mundanal, nos lleva justamente a muchas veces a estar en esa depresión o a llorar. Entonces, lo que no es natural no proviene de Dios, hermanos queridos. Eso de querer decir, no, tú no puedes estar enfermo, tú no puedes llorar, tú no puedes afligirte, tú no puedes hacer esto, porque si haces eso, entonces estás demostrando que no está Cristo en tu vida, que estás en pecado. Eso no es bíblico, eso no enseña la Biblia. Vemos grandes personajes como hoy que trataba el hermano eh, Zamora, Adán Zamora, a Elías Tisbita, un personaje que entró en depresión después de haber hecho semejante campaña, entre compañías, campaña evangelística, ¿no? Delante de todos esos profetas y sacerdotes de Baal y de Acera. Después entró en depresión, porque una mujer dijo que le iba y se asustó y se fue. Decía, va a morir, ¿no? Hermano querido, no es como muchas veces pretenden hacernos creer de que el cristiano, porque es hijo de Dios, no va a tener ninguna aflicción. Al contrario, Cristo dijo bien clarito, hermano, en el mundo hallaréis aflicción, tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido, dice, ¿no? Mi hermano Eduardo, abra su micrófono. ¿Cómo está mi hermano Isaías? Bienvenido, gracias por estar pasando por acá, mi hermanito querido. Mi hermano Eduardo, abra su micrófono. Mi hermano Eduardo. Aquí lo escucho. Eduardo. Dice, bueno, ya nada más ahora es que para concluir, hay un texto bíblico, ahorita no tengo la Biblia, pero igual que dice, os he dicho que si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Sí. Ahora sí que, ¿por qué? Porque muchas veces llega uno y presenta uno a Cristo. Sí. Mira, Él es la salvación. Mira, Él es Dios. Él es hijo de Dios. Mira, Él es el verbo. Mira, no, yo no creo eso. Yo creo esto, yo creo aquello, yo creo, y no creen, ¿sí? Aquí lo que es que primeramente la fe, ¿sí? O eres incrédulo o eres creyente. Nada más, no puedes decir, ay, no, es que yo creo, pero dicen, yo creo, pero ¿seré salvo? Yo creo, pero no estoy convencido. Yo creo, pero tengo que hacer esto. ¿Crees o no crees? Que tú sí sea sí y tú no sea no. Si verdaderamente es algo que a cada persona y a
cada creyente que se acerca a Dios diciendo creer entre comillas, ¿sí? Su mismo corazón le revela que verdaderamente en él no hay fe, que en él no está Cristo, que en él no está esa confianza en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él en su corazón dice, no estoy a cuentas con Dios. Y dice, viene la famosa pregunta, lo que tiene dentro, lo saca y lo revela lo que hay dentro de él. Y verdaderamente no hay fe dentro de ese corazón, ¿sí? Más sin en cambio, cuando hay fe en Cristo, ¿sí? Y en ese corazón está Cristo, la confianza está en Cristo. Y cree por sí solo, ¿sí? Y no hay duda, ¿sí? No hay temor, no hay miedo, ¿sí? Porque el verdadero amor aparta todo miedo, ¿sí? Y ese verdadero amor es Cristo. Dios me los bendiga, espero le haya sido de bendición. Dios les bendiga. Los hermanos que están en YouTube, que están atentos también a la enseñanza, gracias por haber permanecido todo este tiempo. Pueden suscribirse también a YouTube porque ahí vamos a subir este estudio después mañana, ya lo estaré subiendo si lo permiten. Si quieren hacer preguntas, lo pueden escribir abajo también, vamos a responder, ¿no? Mi hermano Alan Zamora, abra su micrófono. Queremos escucharte, mi hermano querido. Muy interesante tema respecto a la cristología, la teología que estudia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo, hermano. Y te felicito porque verdaderamente estás edificando a aquellos que nos acercamos, ¿verdad? Para aprender, conocer más de cerca al Señor Jesús. Lo vemos, ¿verdad? A la luz de la palabra. Lo vemos, ¿verdad? Que Él es desde el principio, como dice la palabra. Cristo no es del momento que se engendró en María, ¿verdad? Cristo es desde antes. O sea, Cristo es el principio, Él es el alfa y Él es la omega, ¿verdad? Pero me impactó bastante el énfasis que le diste, ¿verdad? Cómo tenemos que conocer la acción de Cristo, tanto en el antiguo pacto, o sea, en la ley, o antes del pacto de gracia, cómo, ¿verdad? Era el actuar de Cristo, cómo lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Que los profetas se les reveló a los profetas como el siervo del Señor, ¿verdad? El siervo de Dios. Y es bien importante, ¿verdad? Porque a veces la poca enseñanza que se nos da, pensamos de que Cristo es cuando Él se engendró y que ahí, ¿verdad? Nace Cristo. Y Cristo, o ahí es, ¿verdad? Que aparece, que es Cristo. Y Cristo es, como dice la palabra, el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice Apocalipsis, ¿verdad? El Señor se revela ahí, ¿verdad? Cómo es Él. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta, hermanos, que tenemos que ir quitando enseñanzas que se nos dieron no bíblicas, porque no son bíblicas. Lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Pues, la hermana te reprende porque te vas a tomar unas pastillas, porque piensa que tú no te enfermas, piensa que porque ya aceptaste a Cristo no te vas a enfermar, no vas a sufrir, no vas a tener pobreza, no vas sino que todo va a ser, ¿verdad? Que vas a hacer de victoria en victoria, como dicen, ¿verdad? Y la verdad que no hay victoria si no hay prueba, si no hay, ¿verdad? Victoria si no pasamos el proceso nosotros que el Señor nos hace pasar, así como el Cristo eterno de la gloria fue llevado después del bautismo al desierto
a pasar un periodo de prueba, ¿verdad? De resistencia humana para hacerle frente al ministerio de 3 años y medio que enfrentó en esta tierra, con muchas dificultades, con muchas carencias, con muchas situaciones que si nosotros vemos a los profetas nuevos hoy, entonces estaría en contraste lo que ellos predican a lo que Cristo predicó y practicó y nos enseñó a nosotros. Es bien importante esto, hermano, y sigue adelante, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar, ¿verdad? Siempre aquí aprendiendo un poquito más y más, porque no dejamos de aprender, hermano. Cada día aprendemos más. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los demás hermanos, ¿verdad? El hermano Alan Zamora, para los que por ahí quizá capaz que no lo conocen mucho todavía, él está teniendo live. Yo no sé si él lo hace todos los días o qué día sería que lo hace, pero bueno, estaría bueno que lo apoyemos también al hermano porque a veces él está solo, ¿no? Y tiene sana enseñanza, también está dentro de todo bien, gracias al Señor con todo esto, ¿no? Y bueno, uno trata de ajustarse a la Sagrada Escritura, ¿no? Mira, yo quiero, para despedirnos, hermano querido, quiero volver a hacer lo que era una lectura bíblica sencilla, ¿no? Porque que Cristo, hermano querido, que Dios se haya encarnado, se haya humanado, haya venido al mundo, ¿no? Como él mismo dice, que se humilló haciéndose semejante a los hombres. Eso es algo grandísimo que ningún corazón humano lo puede comprender. Incluso siendo hijo de Dios, como estamos diciendo, nos cuesta conocer a este Jesucristo, el Verbo encarnado. No le damos quizás la importancia necesaria, ¿no?, a ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Incluso muchas veces, y lamentablemente, por causa de nuestra debilidad en la carne, porque el pecado aún está en la carne nuestra, ¿sí? Hemos sido redimidos del pecado que nos lleva a la condenación, pero de los pecados que lamentablemente cohabitan con nosotros por causa de esta carne. Por causa de esto muchas veces no vemos a un Cristo Redentor, Señor nuestro. Solamente vemos un Cristo Salvador y que me va a dar muchos beneficios, entre comillas. Pero no queremos llamarle Señor, 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 Señor. ¿Por qué? Porque si decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, le estamos diciendo, sos mi amo y yo soy tu esclavo. Yo soy tu siervo. Y un siervo no tiene nada suyo, ni su vida, ni su tiempo, nada suyo. Todo depende de Cristo y de la voluntad de Él. El sacrificio que hizo en la cruz derramando su sangre, ese autosacrificio, Él siendo el sumo sacerdote se presentó a sí mismo en ese sacrificio en la cruz, lo hizo una vez y para siempre. ¿Entiendes, hermano querido? No es que porque vos vas a pecar, porque vas a pecar, sino contame cómo te fue hoy. No es por eso que vas a perder tu salvación. Claro que el Hijo de Dios no practica el pecado, eso es lógico, eso se entiende, ¿sí? No practica como lo solía hacer en el mundo, porque hoy a vos y a mí nos tiene que doler pecar, porque le estamos fallando a un Dios grande que se encarnó, al Verbo que se hizo carne, a nuestro Señor Jesucristo. Presta atención a estos versículos que voy a leer. Dice acá, yo voy a leer salteadito para no hacer una lectura larga. Me gusta mucho leer Hebreo 9, por ejemplo, y quisiera leer, por ejemplo, el 15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
no es una herencia condicionada a tu comportamiento o a mi comportamiento. No es una herencia que esté condicionada a cómo vos vayas a trabajar o a vivir tu santificación progresiva aquí en la tierra. Esto es una herencia eterna. ¿Y cuándo lograste eso? Desde el momento en que vos creíste en Cristo Jesús. Tener vida eterna. Pero yo acá en la tierra parezco más mundano que otra cosa. Eso te la verá con el Señor. El hermano Alan Zamora dice, el Hijo de Dios al fallar se siente indigno. Amén. Sucio. Amén. Y ello lo lleva a humillarse y pedir perdón. Amén. Exactamente. Sigo leyendo un poquito más. Salto ya al versículo 27. 9:27. Y de manera que esté establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, presta atención, se ofreció una sola vez para cargar los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado, por lo que lo esperan para salvación. Capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen de la misma de esas cosas, nunca puede hacer perfecto a lo que se acercan, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año. Los sacrificios que se solían hacer en los templos no alcanzaban para limpiarte y quitarte el pecado. Sí, para cubrirlo, pero eran sacrificios todos los años, todos los tiempos, lo mismo, había que recordarlo. El 3 lo dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Salto al versículo 8, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está el verbo encarnado. Se le preparó cuerpo, ¿por qué? Porque necesitábamos nosotros un representante humano, pero también que sea Dios. La hermana Beatriz dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. Amén. La hermana Yudimar dice, un solo sacrificio y para siempre. Amén. Versículo 8, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo segundo, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y tal, el verbo encarnado. Si te quieren quitar al verbo encarnado y decirte, no, como dice el hermano Alan recién, no, es que Cristo simplemente empezó a existir desde el vientre de María. Te están quitando al Jesús encarnado. Te están quitando toda la doctrina de la Biblia. ¿En qué nos sustentamos entonces? ¿Entienden? ¿No? Acá dice bien clarito, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra. Un solo sacrificio y para siempre. Y otra lo dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo? Para siempre a los santificados. Cuando vos creíste en Cristo Jesús, fuiste santificado. Esa se llama la santificación posicional. Te posiciona como hijo de Dios, como redimido ante los ojos de Dios. ¿Me entienden? Y de eso nadie te lo puede quitar. Y ojo que esto no es un permiso para pecar como algunos dicen, no lo es. Hermano querido, vamos a dejar por acá este estudio, dando gracias al Señor que hemos podido llegar a completar esta parte. Dios mediante, la próxima semana vamos a continuar con esto. La hermana Beatriz tiene las hojitas para que lo puedan analizar. Si alguien está interesado, si mi hermano Alan Zamora quiere recibir las hojitas que estamos estudiando, se las puede pedir a la hermana Beatriz, no hay ningún problema. El día sábado, si Dios permite, vamos a tener otra vez un en vivo, pero va a ser otro tema diferente. Ya vamos a ver qué tratamos. Hermanos queridos, a ver qué dice mi hermano Alan. Hay muchos piensan Dios anda un bordón en la mano. Así es, exactamente. Lamentablemente, porque no conocen al Cristo Salvador. ¿Cómo está mi estimada Dori? Dios te bendiga. Mira, ya lo estamos respirando.
Hermanos, abran su micrófono, despídanse, que el Señor me los bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Les bendiga, hermano César. Amén. Chao, hermano. Dios le bendiga a todos. Hermana Yudimar, Gracias Dios le por estar bendiga. aquí. Hermana Bea, Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano Zamora, hermano Eduardo. Hermana Bea, Dios me la bendiga. Todos lados el dolor que llevó el mal del pecado. Jesucristo, vida que ser, ha triunfado en tu poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorad. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, chau, chau, chau.